Es decepcionante. Hace 32 años se creó el Servicio Nacional de la Mujer y hace 7 el Ministerio, y las brechas de género están estancadas. Las mujeres dedican más horas que los hombres al cuidado doméstico, sufren más violencia y ganamos menos sueldo por la misma pega. Pero hay organizaciones y mujeres que están cambiando esto y proponen soluciones. Aquí comienza Poderosas, el día después del 8M. Estamos contentas, contentos, estamos partiendo nuestro primer programa de Poderosas, y que mejor que hacerlo después del 8M. Aquí desde la Casa Base con unas invitadas espectaculares. Estamos con Marcela Sabat, fundadora de Miradas Compartidas, ahora Miradas Compartidas, Equidad, Inclusión, tiene de todo. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, muy contenta de estar en este momento tan importante para la base pública y para las mujeres también. Vamos a entrar al tiro a preguntar cómo estuvo el 8M, pero también las voy a presentar a todas. Primero estamos con Francisca Millán. Ella es abogada de AML Defensa Mujeres, una de las primeros bufetes de abogadas de estudios jurídicos que se dedican a temas de mujeres, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación, Isabel. Y estamos también con Alejandra Sepúlveda, ella comunidad mujer. No sé si hay un organismo que esté más pendiente de los temas de brechas de género, temas de mujeres hoy día. Alejandra, gracias por estar aquí en Poderosa. Sí, y estamos de aniversario de 20 años, así que gracias. Voy a partir Gracias con por la una invitación. pregunta, pero la idea es que tengamos una conversación entre mujeres poderosas, mujeres que están ustedes siempre encima de la política pública, muy pendientes de lo que está pasando con el tema de las brechas de género. Y ayer fue 8M, preguntarles de inmediato qué hicieron, qué fue importante para ustedes destacar, cómo lo vivieron. Yo hace años atrás, creo 4 exactamente, lo pasaba siempre marchando con ciertas como ideas claras, matices claros que quería llevar, ¿cierto?, de la legislación en temas de Congreso. Pero hace 4 años nace mi hijo, entonces un 8M, hablando justamente de los derechos de la mujer, le cambia un poco la dinámica de tener poder marchar y poder estar como haciendo eso tan como primera opción. Entonces hoy día, y lo que me pasa hace 4 años es que lo vivía mucho en el trabajo que tiene que ver siempre con género. Ayer me tocó hacer 3 charlas de sensibilización a distintas colaboradoras y empresas y organizaciones que tienen hoy día este interés de hablar de qué hay género. Y además teniendo el cumpleaños de mi hijo en 4 años. Y nació un 8M. Nació un No lo puedo 8M. creer, esto ya es... Y mis contracciones partieron hablando en un programa de televisión sobre los derechos de la mujer. Así que de verdad que esto me lo tomo muy en serio. ¿No se encontraron dando charlas de sensibilización? No, pero mi día también fue muy así, partí muy temprano, a las 6 de la mañana, dando varias entrevistas en medios. También di un par de charlas en la Cámara de Acción en la Construcción, en una empresa. Después de nuevo entrevistas en medios, y también siguiendo muy atenta y muy de cerca la ratificación ayer en el Pleno del Senado del convenio 190 de la OIT, que Comunidad Mujer se involucró y ayudó a impulsarlo, y que es un convenio que es súper importante. Uno cuando habla de sigla y número dice que esto que fome, pero es un convenio que eleva los estándares del país para adecuar la legislación nacional a la erradicación y abordaje de la violencia de género en el mundo del trabajo, o sea, acoso laboral, acoso sexual, e incluso cuando la violencia intrafamiliar también de alguna manera genera efectos, por supuesto, muy importantes en las trabajadoras que lo sufren. Entonces, aun cuando este convenio va a implementarse en un año más, durante este año 2023 va a haber que hacer mucho trabajo de diálogo tripartito para que tanto empleadores, trabajadoras y el gobierno vayan adecuando y viendo cuáles van a ser todos los márgenes. Pero creo sinceramente que es una muy buena noticia que pasó por la verdad es que no salió en los medios. Porque tenemos que ahondar en ese tema, no sé, aquí Es que es un día muy intenso. Experta en temas legales, así que es un tema que debiéramos abordar. Francisca, ¿cómo estuvo tu Bueno, día intensísimo. 8M? Yo creo que para las personas que nos dedicamos a las cuestiones de género, esto es algo que hablamos y hacemos todos los días, pero en el 8M es especialmente intenso y, claro, muchas entrevistas, charlas y todo. Y además, nosotras en particular somos un estudio jurídico en el que trabajamos solo mujeres, todas abogadas o personas administrativas
feministas que también hacen de esto su activismo social. Quiero llevarte algo interesante, porque nosotros partimos el programa diciendo que llevamos 30 años entre el Servicio Nacional de la Mujer, 7 con Ministerio, partimos así el programa, y uno dice, bueno, parece que algo pasó en los 90, que entramos fuerte, en el 2015 se estanca. ¿Por qué se estancan las cifras? Les voy a leer una. Brecha salarial cayó un 33% a 16% entre 1992 y 2006, pero en el 2015 en adelante quedó en 16%. Es como que es lo máximo que podríamos alcanzar de brecha para mejorar las brechas salariales en las mujeres. ¿Por qué estamos estancados? La que quiera. Yo creo que ocurre un fenómeno social, cultural, muy, muy ligado a lo político con respecto a los últimos 4 años. O sea, la crisis social fue un acelerador para muchas discusiones, de ponerlo como prioridad, como propósito, de entender que hoy día la sociedad está cambiando y que una de las prioridades es la equidad de género, son los derechos de las mujeres. Y, como decía, si es por moda, si es por convicción, da igual, lo ponen en sus prioridades. Pero como no tiene obligaciones legales o sanciones aparejadas, es muy difícil que el cumplimiento sea constante, sea con metas cada vez mayores, que tenga en el fondo un seguimiento con el acelerador constante. Como no tiene esas salvedades en términos legales, y qué pena, porque sí, los cambios constitucionales ocurren con legislaciones, pero qué importante también es que eso se vaya midiendo en el tiempo. Nosotros cuando vemos que hay una crisis social que puede generar ese acelerador por moda, por imagen, por el pinkwashing, ¿cierto? Que muchos hacen también, pero después tenemos una crisis sanitaria que en números, que en calidad de vida, que en condiciones de completamente transversal, disminuimos incluso 10 años en materia de empleo femenino. O sea, es realmente preocupante, y que ese acelerador de crisis social no aporte de tal manera de cómo retrocedemos en crisis sanitaria, porque las mujeres siempre son las que sufren más. Entonces, ahí a mí me angustia, porque yo he estado en lugares de toma de decisiones y veo cómo son temas que quedan igual bajo la mesa y que se ponen porque tiene que verse algo morado en la hipótesis. Yo diría además, mira, nosotros hicimos un estudio el año 2018 que fue un súper bonito estudio porque lo que hicimos fue analizar generación tras generación los avances de las mujeres, desde las nacidas en 1940 al año 2000, para tratar de configurar o perfilar a las abuelas, a las madres y a las nietas. Y uno de los temas que revisamos fue la brecha salarial. ¿Y qué es lo que se veía en esta historia? Que efectivamente los salarios reales de los últimos 25 años, estamos hablando antes del estallido, habían subido, ¿ya? Que la brecha salarial de las mujeres mayores era más alta que de las mujeres más jóvenes, pensando en los factores productivos, o sea, más educación, carreras probablemente universitarias que son conducentes a mejores salarios, etc. Pero lo que no cambia en ese ámbito, y por qué yo creo que estamos estancados y finalmente la brecha no se termina de cerrar, porque esa brecha está determinada por factores de discriminación, que no son solo culturales, no son solo sesgos, no son solo estereotipos, sino que es un código laboral, y lo quiero subrayar, un código laboral en Chile que discrimina a las mujeres porque carga sobre ellas todo el deber y la responsabilidad de la maternidad. Y eso es un costo laboral de contratación para ellas más alto y también causa brecha salarial. Claro, pero ahí, Francisca, volvemos al tema legal, volvemos a como que no pudiéramos avanzar, insisto, como que es tan obvio que hay que avanzar. Entonces uno empieza a decir, bueno, pero ¿por qué se traban? Tú dices factores discriminatorios. Hay cosas legales que podrían arreglar esto de manera muy rápida, sin embargo no se logra. Mira, yo creo que sí, evidentemente, pero además hay otra cuestión previa y más estructural aún, que es lo que yo creo que no ha hecho eso, como ese empuje de modificaciones legales que tienen que ver con la invisibilización de las lógicas de cuidado. Todas las discusiones que se han tenido respecto de la existencia de la brecha salarial han tenido que ver en cómo se incorporan las mujeres en el mundo productivo, pero no han tenido que ver
en cómo se incorporan los hombres a las labores de cuidado y reproductivas y domésticas. Y mientras esa combinación no exista, yo creo que no existe la posibilidad tampoco de avanzar en disminuir esa brecha salarial, porque esa brecha salarial está determinada por las limitaciones socioculturales de las mujeres para incorporarse en los mismos términos a los espacios laborales y de hecho para incorporarse al trabajo. O sea, no solamente, la brecha salarial no está solamente en la diferencia que gana entre lo que gana un hombre y una mujer en el concepto, ¿cierto?, más superficial, por decirlo de una manera, la misma pega, misma paga. También tiene que ver con el acceso al trabajo, de partida el poder tener un espacio laboral y que ese espacio laboral tenga ciertas características de trabajo decente, es decir, que no sea un trabajo precarizado, que sea un trabajo formal, que tenga, exacto, que tenga alguna proyección. De hecho, el fin de semana en una entrevista del Mercurio, creo que era, una importante académica señalaba una frase muy importante: las mujeres tienen trabajo pero no tienen carrera. Y en definitiva es este espacio laboral precarizado, flexible, informal, con jornadas parciales, qué sé yo, y el fondo de esa realidad tiene que ver con que las mujeres no han podido soltar de la forma en que históricamente lo han hecho los hombres, los cuidados. Quiero preguntarte, Marcela, si sientes que en los anuncios presidenciales faltó el cuidado, decirlo como tal, porque son 10 anuncios, bastante prácticos algunos sobre sexualidad, educación sexual integral, algunas cosas que son bien importantes y bien concretas, pero todos estábamos esperando que se dijera algo específico sobre el cuidado, sobre las mujeres cuidadoras, sobre cuál es el registro que debe haber, si vamos a hacer o no este registro nacional de cuidadores. Entonces, ¿quedaste como desilusionada frente a esa parte? ¿Esperabas más? Me pasa, Isabel, que yo quedé con muy altas expectativas respecto a la legislación con perspectiva de género que este gobierno iba a empezar cuando se declaró gobierno conmigo. Y siento que, si bien han habido esfuerzos por transversalizar los ministerios y generar una perspectiva de género dentro del ministerio, ese es un trabajo que debió haberse hecho paralelamente al esfuerzo legislativo. Yo siento que ha habido poca fuerza, porque los proyectos que se han impulsado han sido de autoría de parlamentario. Entonces, cuando uno se declara feminista, tiene que tener una agenda potente, pero también los tiempos deben ser cumplidos con fuerza y con rapidez, porque si tú te declaras feminista, entiendes que esto es urgente y que no puede estar siempre en la mesa de al lado de la tributaria, de la mesa al lado de pensiones, de la mesa al lado de los temas políticamente importantes y rebombantes para los políticos. Yo estuve ahí y sé que estos temas son para decorar una mesa. Y yo creo que cuando este gobierno se declara feminista, y lo hace, pone una ministra de la mujer en el comité, ¿cierto? Hay asesora en todo. Pero esa concentración debiese haberse hecho al mismo tiempo, en paralelo, en una corriente, digamos, como rápida al lado con respecto al legislativo. En el legislativo no ha habido urgencia como lo que declaran al momento de decir: aquí tenemos una importancia en términos feministas y queremos eso demostrarlo en la Yo tengo matices, matices a la Marcela. Yo sabía, porque te sentía aquí. No, es que porque yo he estado, por supuesto, como estos son temas que Comunidad Mujer aborda hace un montón de años. Ustedes saben que nosotros hicimos el primer estudio que valorizó el aporte económico del trabajo de cuidado no remunerado. Dijimos es un 22% del PIB ampliado. Y en la pandemia el Banco Central lo calculó en 26%. Nosotros en el estudio utilizamos ese estudio siempre en todas nuestras demandas de alimentos para la valorización de los cuidados. Pero es que es fundamental. Y cuando uno se lo dice a ingenieros también, como que... Sí, obvio. Y en su minuto pero los economistas me interesó. Bueno, ya, perdón, es que me hablan de ese estudio y yo me vuelo. Pero ¿por qué tengo matices? Porque este gobierno cuando asumió con una agenda súper clara con el tema de los cuidados. Se anunció que se iba a impulsar un sistema nacional de cuidado, que tuvo como un primer escaloncito, que todavía es muy poco, por supuesto, pero es importante que hagamos un registro para contabilizar, para saber cuántas cuidadoras existen en nuestro país y poder al menos facilitarle algunos trámites, cuestiones administrativas de su vínculo con el Estado, que es algo que es importante. Se comprometió y ahora se está haciendo el piloto de la nueva encuesta de uso del tiempo. Tú no puedes diseñar políticas públicas
ad hoc si no tienes la data respecto a cómo se distribuye el tiempo entre hombres y mujeres. Y sabemos que hoy día es súper desequilibrado por la encuesta del 2015. Sí, Incluso, de hecho, ahora en el estudio que sacó la CEP esta semana, ¿no? En el libro Bajo la lupa, la disparidad y la brecha de género, hablan de 2,2 horas. Las mujeres dedican El más doble, tiempo que el más. hombre, el doble prácticamente, el doble. en labores domésticas. Eso ya es un dato de ahora. Un dato que a mí me gusta mucho repetir es que si tú sumas el trabajo remunerado y no remunerado para las mujeres que trabajan fuera y dentro, en una semana tipo, sus horas de trabajo son 55,5, que es totalmente fuera de todo estándar de un mínimo de salud física, mental, etcétera. Y los hombres, por supuesto, mucho menos, creo que se suma un 46 horas, ¿ya? Pero déjame terminar, porque dentro de esta elaboración de los matices que quiero decir, la reforma a las pensiones, que hoy día está en discusión en el Congreso, con todos los problemas que pueda tener y las mejoras que pueda tener, ha sido la primera reforma a las pensiones que compromete una compensación a través de una cotización concreta a las mujeres por el cuidado, por la pérdida de ahorros previsionales vinculadas al cuidado de los hijos. Por la laguna. Por las lagunas. También, obviamente, todo lo que tiene que ver con la compensación de la brecha, porque vivimos más años, que es algo inherente, no tenemos cómo controlar vivir más años. Y también un fortalecimiento del bono por hijo. Todo esto, si es que lograra tramitarse y tener un acuerdo de todas las partes, de todos los sectores políticos, para llegar a un sistema mixto. O sea, esto se puede hacer si hay solidaridad. Si no hay solidaridad, si no se fortalece eso, no se puede hacer. Entonces, yo quiero también la ley de deudores de alimentos. O sea, han habido avances. Sí, venía del registro. Anterior. Sí, O sea, de la ministra Salaquet, me acuerdo perfecto. Yo no le quiero quitar, y eso me lo quiero dejar claro en la conversación que estamos teniendo con Alejandra, yo no le quiero quitar, en el fondo, no quiero decir que no ha habido preocupación y ocupación. Lo que yo digo es que ha faltado acelerador en ejecutar que estas normas lleguen a la práctica. Sí, y yo ahí quiero decir, porque yo no es que me quiera poner en la posición de defender al gobierno, pero sí, mirando como todos los factores, yo creo que un factor que también ha incidido en esa ralentización de esa reforma es que el año pasado hubo un proceso constituyente al que se le pusieron muchas fichas. Nosotros, como comunidad mujer, impulsamos el derecho al cuidado en el texto de la nueva Constitución y se incorporó. Entonces yo creo que el rechazo del 4 de septiembre probablemente también desestabilizó bastante esa agenda de reforma, y como que tú dices, bueno, ¿cuál es el rebaraje? ¿Cómo podemos avanzar? Y yo creo que hoy día hay que ponerle, más allá de que existe un nuevo proceso y que yo espero que incorpore muchos derechos para las mujeres de nuestro país, yo creo que hay que ponerle mucho foco hoy a las políticas públicas, porque las mujeres no pueden esperar. Hay tanto tema que conversar, tanto tema. Ustedes han esbozado cosas que son realmente claves en esta discusión, que tiene que ver con las brechas, con apurar las leyes, tiene que ver también con lo que hablaba recién sobre el tema de los cuidados. Para mí, usted entre las tres son como 10 prioridades las que dijimos acá. Entonces yo les voy a hacer una pregunta mucho más compleja, que es que si tuvieran que enfrentar el día de mañana, cualquiera de las tres podría ser ministra de la mujer. Cualquiera de las tres podría ser presidente de Chile. ¿Cuál es la prioridad en materia de género mañana, para empezar a implementarlo mañana, Francisca? A mí me parece que es la ley integral de violencia. Creo yo que la violencia es o la vida libre de violencia es una condición de posibilidad para efectos de existir en el mundo en dignidad y derecho. O sea, si tú no vives en un aspecto libre en un espacio libre de violencia, o que te permita recurrir a las instituciones de manera adecuada para responder de manera temprana a la violencia de la cual estuviera siendo víctima, en el concepto más amplio, no solamente violencia física o intrafamiliar, qué sé yo, o sea, me refiero en el concepto más amplio. Si tú no tienes posibilidades de evitar esa violencia o de tener una respuesta institucional ante esa violencia, entonces no va a existir condición de desarrollo en dignidad y derecho. O sea, me parece que es una condición mínima de posibilidad, y creo que es un foco estructural. Sobre todo, además, en lo que se refiere también a la violencia económica, que está tan ligada, ¿cierto?, a las condiciones materiales, sobre todo en un sistema como el actual. ¿Cuál sería tu prioridad? Aquí tenemos una línea, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que la ley
para que también se entienda, no es un eslogan, no es que la ley le va a entregar seguridad a todas las mujeres y va a decir mañana usted no va a su iglesia, porque eso también se caricaturiza. Lo que entrega son elementos, son canales, no solamente para poder prevenir, sino que también el día de mañana poder repararla. O sea, estamos hablando de una violencia también institucional que corre solo para las mujeres. Estamos hablando de una situación muy, muy discriminatoria por el solo hecho de ser mujeres. Entonces, yo ahí también hablaría de la importancia que tiene que tengamos un marco normativo que además ampare en convenciones internacionales que hace tiempo debiesen haber estado estacionadas en la legislación chilena y no están. Con esto sí lo estaría. Y creo que es una normativa que debería haber estado hace mucho rato, hoy día está bien funcionando, es la de Salakuna universal. Aprecio que haya estado en el anuncio de ayer en el gobierno y espero que los ¿Con reforma tributaria o sin reforma tributaria? Exista Salakuna. ¿Se puede hacer sin la reforma tributaria? Yo lo que vi adentro es que hay muchos baches políticos, hay muchos problemas de acuerdo político para llegar a esta norma, que uno dice, ¿cómo alguien puede estar en contra de que todas las mujeres en Chile tengan un subsidio de cuidado para poder trabajar tranquila? O sea, también tiene que ver con la normativa y la esencia de la autonomía económica de las mujeres. Entonces, es muy importante que eso también se resuelva en el momento de tener que enfrentarse a una discusión legislativa. Alejandra, si tú fueras presidenta mañana, si todas votamos por ti, ¿cuál es tu prioridad? Yo quiero decir que yo convocaría, en mi discurso, a todas las mujeres de Chile, por supuesto a la Marcela, a la Francisca, a unirnos para sacar adelante estos dos proyectos de los que estamos hablando. Violencia integral, ya no puede esperar, no hay excusa. Quiero decirle al Congreso, a todos y todas los parlamentarios, a todos los sectores políticos, no hay excusa. Y lo mismo, no hay excusa tampoco para llevar adelante la reforma a la ley de Salakuna. Y lo quiero decir porque la ley de Salakuna es una inversión social que tiene efectos positivos no solo respecto a lograr la participación laboral de la mujer y por lo tanto disminuir la inactividad, la informalidad, el trabajo a tiempo parcial, sino que tiene el poder de sacar a las familias de la pobreza y tiene el poder además de aumentar el capital humano de esos niños y niñas que muchos de ellos hoy día no tienen ninguna opción. Muchos de ellos, me imagino, sobre todo los niños migrantes, las niñas migrantes que están hoy día en Chile, que van hacia las cunas clandestinas. Exacto. O sea, tenemos un problema de los cuidados que resolver y aun cuando la sala cuna no resuelve todos los problemas de los cuidados, porque está circunscrito al ámbito de las mujeres trabajadoras. Hoy día, bueno, el presidente Boric ayer hablaba de incluir también a las mujeres trabajadoras independientes de casa particular. Vamos a ver, o sea, muchas veces nos hemos ilusionado en estos años con unos anuncios súper guay. Claro. Los hombres, exacto, uno se ilusiona con estos anuncios, pero yo lo que digo es que hay que viabilizar esta reforma independientemente si hay o no hay reforma tributaria. Antes no la había, igual se estaba conversando en los distintos proyectos cómo se podían generar los presupuestos tripartitos, donde aporten, no sé, por la empresa, los trabajadores y las trabajadoras, otra pata del Estado. Yo creo que hay que ver, y yo creo que el diálogo político en este minuto es súper importante, y a mí me preocupa lo poco de diálogo político pero que hoy día hay. Se nos acabó el tiempo. Mira, es que son tantos los temas que tenemos para conversar, que justamente Poderosa eso es lo que busca, que podamos, después todos estos temas que estamos nosotros haciendo en este primer capítulo, los podamos tener uno a uno. Yo creo que vamos a tener que hacer un capítulo de violencia, un capítulo de sala cuna, otro capítulo de los cuidados, etcétera. Y además que no hay excusa. Ojalá que todo esto que estamos hablando, sobre todo este proyecto de violencia, se pueda salir durante el 2023, sería el ideal. Así que va a ser en la agenda, porque las vamos a empezar a invitar aquí en Poderosas. Muchas gracias, Alejandra Sepúlveda, muchas gracias, Francisca Millán, Marcela Sabat. Son tres mujeres que están luchando desde hace mucho tiempo, por eso son poderosas. Ustedes están trabajando desde su lado también, con sus fundaciones, con sus trabajos y sus propósitos, y de alguna manera lo que ustedes hacen es dar soluciones, lo cual hoy día es sumamente importante para inspirar a otras. Así que muchas gracias por haber estado aquí en el primer capítulo de Poderosas. Muchas gracias. Muchas gracias.